Maiteirori, mba'éichapa. Jahechamínta ñane rembiaporã ko'ágapegua. Ñamba'apóta hína ñane arandukápe togue, opa'apy guive, opa poteĩ meve. Vamos a trabajar la página 53 al 56 de nuestro libro de Guaraní. Upe mbogue jahechamínta hínako ta'ãngambyry, peteĩ video ha'éva hína peteĩ mombe'úna Paraguay rehegua. Primero vamos a ver un video a través de YouTube sobre un cuento en nuestro idioma guaraní. Nei, kokojevekuri ñandejahecha ñahesa'ỹjokuri peteĩ moñe'ẽrã hérava Simeona. Estuvimos leyendo y analizando un cuento que se llama Simeona. Ayepa, peteĩ kuñakarai oguerekonguare parundy'ary cuando tenía 14 años, hizo un momendakuri peteĩ karai y platavare ajepa ha ndohoporãi chupe, no le fue bien. Upéi ojoheja upévandive o ñemoirũ ambue karai ndive peteĩ kambajyky ndive ajepa omomemby chupe jaguáicha ajepa ha'e imboriakueterei ohasa asy heta ára. Entonces de eso hablaba entonces Simeón. Upéva ojejapovéta tembiaporã he'ipéicha ahai mavakuéra jehaipyrépe escribo los personajes del cuento. Upéicha amongorápe ta'i ombohovái porãvéva, encierro las letras que corresponde a cada planteamiento. Mba'e rehe moñe'ẽrã Simeona de que habla mborayhu, amor, ñorairõ, pelea o kuña rekovere. Kuña rekovere. Mavate'e personaje principal. Sy membykuéra membykuña terame. Péva ha'e kuñakarai. Upéi he'i omombe'úva moñe'ẽrãme oiko, moõpa oiko Paraguaýpe, Villarricape o Villarrica ha Paraguay. Mokõive henda. Moñe'ẽrã oikóva omombe'u. ¿En qué personaje gramatical? Avaite peiteĩháme, primera persona, mokoĩhápe, segunda persona, mbohapyhápe en tercera persona. Sería entonces peteĩhápe. Ombotorore he'ise omonguhe, ombokacha omatimũ. He'ise omatimũ. Simeona omenda oporohayhúgui isy oipotágui oiko porãségui. Isy oipotágui. Simeona oho Paraguaýpe mba'ére ndovy'áigui, imembýgui, ikueráigui he'iohóva. Simeona oipytyvõ imembykuéra, Simeonápe oipytyvõ imembykuéra, iména térãise, imembykuéra oipytyvõ chupe. Simeona he'íramo pyharekue che keraguata ha añe'ẽreipa oechahuka oiko ha ha'eño iñimbasýiha oiko asyha, oechuka oiko asyha. Upéi he'i mávapa ko'ã ñe'ẽjoajýva pytépe omombe'upaitéva hajéva idea central del texto. Simeona rekove isy omomenda rire chupe, Simeona rekove isy oipota haguéicha o kuña Paraguay oiko asýva rekove. Péva ha'éna kuña Paraguay oiko asýva rekove. Upéi ambuekaguépe jareko péicha. He'i moñe'ẽrã ha'e mombe'upy, mombe'ua'u térã mombe'úna. Ha'e hína mombe'úna. Moñe'ẽrã ñemohenda ñe'ẽrysýipe o haipyvópe. Ñe'ẽ haipyvópe ñemohenda en párrafos. Amongóra temiandu térã temimo'ã ojehechakuaave ombe'úna Simeona. En cielo entonces los sentimientos e ideas que se puede identificar en el cuento. Mborayhu ndaipóri, kyhyje oĩkuri, akaratĩ oĩ, engaño, teko'asy oĩ, py'apave ndaipóri, mboaje ndaipóri, jepy'apy oĩ, py'aguapy ndaipóri, ñe'ẽrendu ndaipóri, ta'ãromby, esperanza, tekojoja, igualdad, mba'epota, desear algo, pu'aka'ỹ, incapacidad, ¿verdad? Se siente entonces incapaz de hacer algo, no puede, ikatýijo japo. Andu avy, no de mboriahu, pobreza syrái, vy'a, alegría, ndaipóri. Upéi he'íape reikuaave hag̃ua angapykuaa ñehesa'ỹjo, críticas psicológicas. Estas cuestiones se pueden
utilizar de esa manera para analizar psicológicamente un texto, ¿verdad? Cómo se sienten o qué sienten los personajes, ¿verdad? Entonces es una crítica psicológica. Se utiliza estos elementos, ¿verdad? Upei Amongurusu equipeñe Yayu o Jova Simeona y su Teracoimba ¿verdad? Entonces hay expresiones acá y vamos a marcar si es que va relacionado con Simeona, con la madre Simeona o con el hombre que la acompaña. O ya apoye va a usted, te hace Simeona, cuñado y coteme catuete cuimba eres, te hace isu, y catuje está iñemo quija, te vas a cuimba puede tener muchas mujeres. No tiene esperanza, te va Simeona, esperanza no tiene. Cuñaja cuimba en iguay, te va isu, o tera cuimba y catuje ibera, que las mujeres solo sirve para acompañar al hombre. Es secretario o tiene que hacer lo que el hombre le dice, ¿verdad? O esa cuá, hoy cuá se sa, o esa ucay cuá se sa, te vas a decir meona, o moco jaupei y celoso, te vas a decir después de tomar bebida alcohólica se pone celoso. Opei hei, ajá, manuje, puatati, igual esa caja, algo tenés. Vamos a leer bien entonces estas expresiones y vamos a colocar la tilde nasal donde corresponde. Bueno, acuérdense que después de una letra, una consonante nasal, no hace falta colocar la tilde nasal, solamente la vocal nasal, la que necesita ser nasalizada. Upei apellar ecoyegina mujeres igual te sacamos yo ya la regla de la tilde nasal. Puede atado ir a moñe pajape lo yeja ir y manduje. La vocal del acento, la regla del acento. Si la vocal que suena más fuerte es la última sílaba, la última vocal no lleva el acento pintado o tilde. Lleva. Esa puede ser yu. Suena más fuerte la última, no necesita. Puede no ir y moñe pajape o yeja ir a manduje. Si la vocal tónica no es final, sí lleva acento pintado o acento ortográfico o tilde. Baepa, acá suena más fuerte, entonces necesita llevar, porque no es final. O jobo, no es final, por lo tanto lleva. Upei, manujeye puru, grupibe, ñambue, ñeje y sebabe. A través del uso del acento cambia el significado de las palabras. Ayareco, ape, ape. Ape significa acá, ape, superficie. Voy, víbora, voy, de vestir. Uva, mango, uva, fruta. Ayer. Upeyare cojina petiguare saucaja, yo apeisa, lleva. Tigua, oñe, moñe, pejeva, pundie, yurubandive, o huerajaba, anatiguare saucaja. Si la vocal nasal acompaña a una consonante oral, sí lleva tilde nasal. Acá, porque este oral, entonces tiene que ser nasal para que suene por la nariz. Putumo, después una B corta, B oral, entonces lleva tilde nasal. Aupei puede tingua, oñe, pejeva, pundie, tinguandive, lo huera, jaiwana, tinguare, saucaja. Si la consonante es nasal, entonces ya no hace falta nasalizar. Por ejemplo, yurumi suena por la nariz, pero la M ya le nasaliza la I. Bute, la B ya es nasal, entonces no hace falta colocar sobre la E. Mena, la misma cosa, la E y la consonantes ya son nasales. Aña, angaite, la G también nasal. Upei, tinguare saucajayu, rupiña, buea, veijei, también cambia el significado de la tilde nasal a las palabras. Por ejemplo, sa, 100, sa, soga. Putá, talón, pita, rojo. Cuá, dedo, cuá, agujero. Aupei, ajai, se va castellano, te escribo el significado en castellano entonces. Tai, que es escribir, tai, que es agrio, de ahí escribir, tai, diente, tai es agrio, tai escribir, tai, diente, tai es agrio. Acú es verde, todavía es fresco, nuevo, acú húmedo, mojado. Jai, escribir, jai, agrio, jai, diente. Nei. Upei, Abellareco vean vuelta. Vamos en daco añe y se va el quiere. Ubico esta palabra según corresponda, según su significado. Por ejemplo, cuello, vamos a poner acá al lado ayuda.
Aupaisa mi ambueñi eñamos en donde ya. Upei, ajá, y mano, era pondietiwa, vamos a leer bien esta palabra y vamos a colocar acento o tilde nasal donde necesite. Upei, ajá, y yo ayuco a Taangavi. Miro la imagen entonces y formulo oración, utilizando bien el uso de la nasalidad y de los acentos. Aguille,